Hora de la columna semanal de Universidad Arte y algo más con el doctor Germán Rodríguez. Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo les va? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hoy el tema que nos convoca es justamente artistas musicales, podemos decir versus disqueras, ¿no? Un poco, sí, un poco esta columna que se llama Artistas en Disputa, lo que queríamos era hablar sobre un par de casos. Recientemente ha habido un caso bastante interesante que se conoce poco, supongo que es una cuestión de vicisitudes legales, que es básicamente el caso de la artista urbana conocida como la Joaquí. Joaquín había revelado solamente a través de unas historias en Instagram y algún tweet anticipando de que había perdido acceso a su canal de YouTube, o sea que había cedido el acceso al canal institucional y había perdido la posibilidad de poder digamos manejarlo, exacto. Sí. De hecho, lo que compartió fue una captura del canal de YouTube que mostraba que el correo estaba asignado a otra persona y nada más. Y bueno, animó a la gente que la seguía, a que la siguieran en el canal de YouTube nuevo y no hubo mucho más información. Ha habido un montón de especulaciones periodísticas, pero todas atribuyen lo mismo, que probablemente sea un conflicto del que solamente estamos viendo el comienzo, del que estamos viendo nada más la punta del iceberg. Y obviamente todas las coberturas periodísticas recordaban otros casos, ¿no? Recordaban el caso de Paulo Londra hace unos años, que tuvo un encuentro con su disquero y con su productor, sobre todo con Obi, y después eso estuvo 2 años parado musicalmente. Terrible eso, ¿no? Porque destruyen al artista realmente. Absolutamente, porque además los artistas urbanos requieren una cuestión de continuidad, de difusión, de publicación de contenido. Cuando Paulo, si bien regresa y hace como todo un evento de su regreso, y hubo mucho, se le desinfló bastante su figura, ya no era tan resonado. Estamos hablando de un artista que ha colaborado con referentes a nivel internacional, y después del regreso, bueno, tuvo bastante desinflado, digamos, las primeras producciones, si bien eran bastante buenas. Sí. Pero lamentablemente... Como que pasó su momento, sí, ¿no? A ver, ahora digo yo, las disqueras, las compañías disqueras, ¿pueden hacer eso de quitarte, digamos, tu audiencia? Porque en realidad es tu público lo que te están quitando. Lamentablemente la respuesta es sí. El problema es que muchas veces las disqueras tienen contratos bastante limitantes, bastante restrictivos sobre las capacidades, la gestión de redes sociales, gestión de contenidos, incluso gestión de sus propias carreras, en qué álbumes pueden tocar. No solo de disqueras, hay un festival muy conocido de música internacional, digamos, de un formato internacional, que te prohíbe tocar, por ejemplo, 2 meses antes y 2 meses después en el radio del lugar en el que se ejecuta. No. Ese contrato existe y sigue existiendo a la fecha. Hay otro, bueno, qué sé yo, hay marcas, qué sé yo, cuando el artista empieza a tener ese nivel de difusión, tiene esos contratos, que también las disqueras los hacen por un motivo. Las disqueras asumen un riesgo muy importante a la hora de agarrar a un artista. Siempre se comenta de que funciona 90-10, o sea, el 10% de los artistas que ellos van a potenciar económicamente van a producir los réditos para financiar las carreras de los otros 90. O sea, si cada 100 artistas, 10 la van a pegar, de los cuales 3 o 4 van a ser stars, el resto van a ser de nicho, y los otros 90 se van a caer del sistema. En la disquera, la asume ese riesgo, bueno, absorbe todas las posibilidades de control. A ver, es un negocio para ellos. Exacto. Igual digo, es un negocio realmente tirano, ¿no? Porque supongamos muy buen artista como Alondra, ¿no? Él, a ver, le truncaron su carrera. Absolutamente. Ese es un caso bastante triste. También hay un montón a nivel internacional, también hay casos. O sea, lo que pasa es que, bueno, la contratación a veces se efectúa en un momento de peak de la carrera, en un momento en el que el artista está empezando a nacer de una manera, digamos, tal vez en la infancia de la concepción del artista estrella. Entonces es una ocasión en la que muchas veces el artista ni siquiera tiene la posibilidad de leer o de firmar. Luego da cuenta que se lo dieron un montón de papeles. ¿O será que lo ve tan lejos que dice, no importa, total, ya después vemos? Absolutamente.
puede ser. Londra contaba que dice que le dieron un montón de papeles para firmar, que entre que estaban 3 o 4 contrataciones y la sesión de los derechos de imagen. O sea, el chabón firmó una pila de papeles que incluían conciertos, discos y esa sesión que... Supuestamente él no sabía. Él no sabía lo que decía el contrato. Otra gente que, o sea, sí sabe, pero entiende que es la oportunidad de su vida y dice, no, si yo digo que no, acá no la pego y no tengo la posibilidad de distribución. Y realmente la regla dice que desgraciadamente muchas veces es así. O sea, hay ciertas productoras, ciertas disqueras, Sí. que si no tenés, o sea, disqueras son 3 y definen todas las mismas. Si no firmas un contrato, si no tenés un acuerdo con alguna subsidiaria, bueno, quedás bloqueado, tus álbumes quedan bloqueados o tu distribución queda limitada y lamentablemente, si bien esto es importante que sepan siempre, los artistas siempre tienen sus derechos morales, o sea, por más que uno sea una canción, un texto o una producción cinematográfica, alguna plataforma, alguna que también tienen requisitos de exclusividad. Sí. Ojo, esto no es solo la música, digo la música porque es lo que ha resonado, pero conozco de artistas que han Sí. tenido, o sea, artistas literarios que han tenido contratos de obligación de publicación con cierta frecuencia. Con cierta firma y frecuencia y nada más. Y nada de ahí no más. se puede mover, ¿no? Exacto, hay editoriales incluso científicas que te bloquean avances, o sea, bloquean la publicación de avances salvo que lo publiques con ellos, o sea, te obligan a publicar con ellos cualquier avance que tengas en tu investigación. Hay publicaciones cinematográficas o contratos con ciertas, digamos, compañías, sobre todo, por ejemplo, O sea, streaming, como que más que bloquean. contratar, como que compran al artista Exacto. y pasás a ser un objeto de ellos. Exacto, Es y terrible. pasás a hacer porque lo que ellos compran Sí. básicamente es la propiedad Claro. Claro, la propiedad intelectual, o sea, la IP que le dicen ellos, o sea, Sí. porque el artista no a una empresa no le sirve como arte, le sirve como generador de contenido. Incluso así de fuerte lo digo porque funciona también incluso en la presencia que tienen redes sociales, las publicaciones que suben, las historias que suben, que muchas veces hasta la ropa que usan queda muchas veces sujeto a ese tipo de contrataciones. Muchas veces pasa que hay artistas que dicen, bueno, no, la pegan y ya no responden las historias o ya no publican. Y no, porque los contratos con los que firman, que tienen que ver con la producción, salvo honrosas excepciones, normalmente les limitan muchísimo la capacidad artística. Y si no les limitan la capacidad artística, hay muchos artistas que han dicho que han sido literalmente bloqueados por sus propias disqueras o sus propias, o sea, han, digamos, limitado el acceso a determinados núcleos por bueno, ser rebeldes contra ese tipo de prácticas. De hecho, muchos fandom hablan de que sus artistas, sobre todo los fandom que son más aguerridos y los artistas que se oscilan entre la independencia y Sí. la publicación, porque no vamos a decir que Mariana Espósito, por ejemplo, no es un artista independiente, claramente trabaja con Universal, pero es verdad que en algún momento se la penalizó, sobre todo antes de ahora que él tiene otra visión, su participación en activismo en política, pero en sus primeras apariciones de activismo y pronunciamientos en política le valieron algunas caídas de contrataciones. Claro. Entonces, también eso, se promueve un artista que es casi manufacturado y lamentablemente son circunstancias. Un poco la idea la traía también por si alguno estaba escuchando, tipo dando vueltas, tiene alguna producción artística, tiene una producción musical si nos vamos a vender, hay que venderse caro, digamos. Sí. Es inevitable que si uno quiere tener cierto nivel de difusión, cierto nivel de alcance con su producción, va a terminar teniendo que firmar algún contrato con alguna productora, algún distribuidor, algún editor. Pero que se tome el tiempo de leer lo que firma. Absolutamente. Eso es un poco... Bueno, lo que pasa es que siempre te apuran, ¿viste? Es como cuando vos vas a contratar un seguro. un préstamo, un seguro, firme, y después decís, no lo leas. pero no. yo solamente quería, supongamos, un seguro de auto, y firmaste seguro de hogar, de cartera, de auto, de trabajo, Y como, y ni enterado. Y como en todo, o sea, si lo litigan, yo estoy seguro que la Joaquín en su canal de YouTube lo va a recuperar, pero como todo lo que se litiga se demora. Londra se comió 2 años. El caso más conocido, que es el de las regrabaciones de Taylor Swift, tardó 5 años en poder hacerlas. El caso de Taylor es interesante porque también mostró una forma, de hecho es la primera pero no es la única, desde el musical de nicho Epic a algunos artistas como Demi Lovato han regrabado muchas de su música, porque eso también, con la música uno cedía la cinta maestra, que es la primera grabación, entonces bueno, Taylor dijo, no, yo voy a regrabar mis canciones y hacerlas propias,
y que cuando tengan que contratar directamente para poder usar esta música, me vengan y me compren mi versión, que en vez de usar la versión que para cómo había tenido una cuestión problemática, Claro, porque se había cedido como 3 veces, la había terminado agarrando un productor musical, que son gente que algunos productores musicales que ni siquiera producen música a la altura, en esta altura de la vida, sino que también se encargan de comprar catálogos sí, musicales sí, como, y a ver, y colecciono licenciarlos. junto, lo vendo, lo manejo como cualquier objeto. Exacto, ¿Ah? y lo licencian y la contratación, si vos querés usar una música de un artista en una en un comercial, en un evento, querés cantar en vivo esa canción, chao, no, tenés que licenciarlo. Pedir permiso, pagar. Exacto, Claro. O absolutamente. sea, las dos cosas, pedir permiso y pagar. Las dos cosas. Terrible. Y tienen que pedir permiso a veces sus mismos los propios artistas para hacer la música. Qué sé yo. Es importante en tal sentido, yo creo que lo más importante es invitar a cualquier persona que tenga una obra artística y que sepa que esa obra artística empieza a generar revuelo, Sí. a no confiarse, no a decir no, todos son malos. También está el camino de la autogestión. Pero poner atención, ¿no? Sí. De no decir por no consultar, poner atención en lo que estamos firmando y en lo que estamos contratando, porque por ahí terminás siendo esclavo de tu firma, Sí, de lo que contrataste. absolutamente. Mm. Lo sos. Y bueno, también siempre está el camino de bueno, mucha gente que es autogestiva, mucha gente que funciona más de manera independiente. También eso también tiene sus beneficios y sus prejuicios. Hay que ser estratégico con contrataciones internas, si uno es autogestivo, si uno es cooperativo, que quede todo claro en papeles. O sea, ahí tratar de no ser esclavo de uno mismo con sus propias contrataciones, pero también tener cuidado. El contrato para mí no hay que tenerle miedo. O sea, yo de hecho soy bastante de promover que se firmen contratos, sobre todo en grupos, en cooperativas, en Sí. grupos sociales que trabajan juntos, porque es la forma más segura que tenés de evitar que alguien haga una de más, porque el problema es que cuando cuando normalmente uno se da cuenta que necesitaba el contrato después de que se la mandó uno del grupo y alguien mandó algo en un lugar donde no había que mandarlo, etcétera. Entonces siempre está bueno tener ese tipo de cuestiones en limpio. Pero también eso, que sepan cómo obligarse, cómo hacerlo, cómo evitar cuestiones que caen dentro de la lógica y nunca pensar que no te va a pasar, ¿no? Que es un error muy común. Sí. Como no, nosotros no nos vamos a pelear, no vamos a firmar contratos nosotros a nivel cooperativo porque entre nosotros no nos vamos a pelear. Y después quedan bloqueados los catálogos musicales o qué sé yo, bandas completas que no pueden tocar una sola canción de su repertorio. Autoría, claro. Ayer la vi con Guzmán y no puede tocar un solo tema de ayer estuve viendo la de Leo Valdés, que también es una experiencia cooperativa, pero no puede tocar un solo tema de la época de Popstar Bandana porque está bloqueado. O sea, tienen esas canciones quedaron seguidas no me confundo, creo que quedaron seguidas a la compañía del reality directo. O sea, Claro. para colmo hay 3 intermediarios ahí. Y así muchísimos artistas, o sea, no a veces es gracioso porque uno va a escuchar bandas en vivo que tienen repertorios amplísimos y tal vez falta todo un disco dentro del line-up. Tal vez falta ese disco porque había Porque un hay una coescritor, un contratación, coautor claro. que No quiere. claro, que no quiere que toque su música en vivo, chau, se te bloquea el catálogo de por vida. O qué sé yo, autores que uno, por ejemplo, lee antologías o lee compilados y dice, no, esto es magnífico. Y cuando quería ir a comprarlo te dicen, no, ya no lo editamos más. ¿Por qué no? Porque los pedíamos con este tipo y después falleció y no sé qué. Claro, todas cuestiones legales que no tienen nada que ver con el producto artístico. No, y que terminan haciendo que muchas obras también Sí. mueran Sí, queden ahí. en impublicables. Sí que... Bueno, pero también con eso hay ciertas formas de solucionarlo. Tal vez otro día vengamos a hablar de eso. Sí, a ver, es que vamos a hablar de eso porque bárbaro, hasta acá llegamos hasta este punto, pero en la próxima nos tenés que decir cómo hacer para que podamos sortear este problema, ¿te parece? Absolutamente, y recuperar un poco también algunas obras que están en el éter de la incompletud. Bueno. Y de libros que también me gustaría a mí tener y discos Sí. que me encantaría también tener a mí. Dale. Bueno, ¿te parece que entonces el próximo lunes estemos hablando de ello? Por supuesto, acá estaremos Dale. y estaremos hablando de eso. Muchísimas gracias, Germán. A ustedes, y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, y si les llegó un contrato y no quieren que cosa, Te llaman. nos hablan en Abogado del Arte, en cualquier momento estamos acá. Bueno,